En Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Estamos en la serie de los 10 mandamientos. Llegamos al final. Vamos a leer el texto. El mandamiento dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pues como he dicho, llegamos al final de los 10 mandamientos. Han sido 19 mensajes que nos han llevado aproximadamente 6 meses. Y es muy probable que haya un último mensaje para dar por finalizada esta serie. Estoy convencido, hermanos, y lo digo con toda humildad, que otro hombre de Dios con mejores cualidades y capacidades que yo, con un conocimiento más profundo del carácter de Dios y de su palabra y un claro e imprescindible conocimiento del ser humano y de sí mismo, hubiera podido ampliar en decenas de mensajes estos 10 mandamientos. De este tema tan amplio que es la ley moral de Dios. A pesar de ello, espero que el Espíritu Santo, que es quien conoce y escudriña los corazones, haya aplicado su verdad y haya sido de edificación para las almas, fortaleciendo, iluminando, corrigiendo y convenciendo de pecado. Hemos visto cómo están divididos estos 10 mandamientos en 2 tablas, de las cuales la primera tabla enseña lo que debemos hacer para con Dios. Y la segunda tabla es lo que debemos hacer para con nuestro prójimo. Los mandamientos previos a este último mandamiento de no codiciarás, esto es, los otros 5 mandamientos de la segunda tabla, mencionan directamente los actos públicos de transgresión, la conducta externa del hombre. Pero cuando profundizamos en cada uno de ellos, como lo hicimos, fuimos detrás de los hechos. No nos quedamos solamente por lo que era en sí la conducta externa, sino que fuimos a la raíz, a los motivos, a las raíces de ellos en la vida íntima de cada persona, como Jesús nos enseña a hacer, ir a la causa. Sabemos, sin embargo, que esos mandamientos en sí no mencionan la vida íntima, sino la conducta externa. Pero este último mandamiento, no codiciarás, se sumerge directamente en la vida íntima del hombre. Quiero que veamos en primer lugar la diferencia de este mandamiento con los anteriores. Los 5 mandamientos anteriores tienen que ver con nuestros actos, más con nuestros actos que con nuestras actitudes. En cambio, este último mandamiento nos obliga a echar un vistazo dentro de nosotros. No codiciarás. Ya que este mandamiento trata directamente con las cosas del corazón. Es el último mandamiento, pero no por esa razón es el menos importante. Este mandamiento indaga las emociones íntimas del hombre y a la vez se dirige a los deseos más profundos y guardados en lo más recóndito del corazón. Va a la vida más profunda e interna del hombre y alcanza todos los motivos de todos los actos del hombre en su corazón. Es por esa razón que este mandamiento es escudriñador, porque toca los motivos de todos los mandamientos que hemos considerado. Vemos entonces que el 10º mandamiento no es un nuevo mandamiento en sí para nosotros, sino que elabora sobre todos los demás mandamientos. Está relacionado con todas las esferas de la vida. Toma todos los mandamientos juntos y nos confronta con el requisito de Dios con relación a nuestra actitud de corazón con respecto a toda la voluntad de Él. Los móviles o motivos de nuestra conducta son examinados a la luz de este mandamiento.
Por esta razón, Dios concluyó sus instrucciones con un apartado para la codicia. Si comprendemos lo que esta palabra significa y obedecemos el mandamiento, nos resultará imposible quebrantar el resto de los mandamientos, porque nunca llegaremos tan lejos. Consideren, hermanos, que toda la maldad surge de la codicia, como veremos más adelante. Los móviles o motivaciones de nuestra conducta son examinados a la luz de este mandamiento. Por este motivo la Biblia recalca tanto el guardar nuestras mentes, como leemos en el Salmo 26:2, que dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es primordial entonces saber qué es la codicia. Primeramente hemos de diferenciar que no todos los deseos del corazón son prohibidos. Dios ha creado deseos dentro de nuestro corazón. La palabra empleada en el Antiguo Testamento es jamás. Esta palabra no siempre se utiliza en sentido negativo, pues simplemente viene a significar desear algo o deleitarse en ello, algo muy amado, codiciable, algo precioso. En muchas ocasiones se utiliza de forma muy positiva. Un ejemplo lo hallamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículo 10, donde el salmista afirma que las palabras de Dios deseables son más que el oro. Lo que está diciendo es que son más codiciables que el oro. Emplea la misma palabra. Otro ejemplo es cuando el apóstol Pedro estimula a los cristianos a que tengan este mismo sentimiento, cuando les dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En el libro de Cantar de los Cantares de Salomón, la amada dice a su amante: bajo la sombra del deseado me senté. Y en el versículo 5:16, la joven llega a afirmar de su amado que es todo codiciable. La palabra deseado es la misma que equivale a codiciar, que como hemos visto es la palabra hebrea jamás. Pero a lo largo de los años la palabra codicia ha ido tomando una connotación negativa. En cualquier caso, en la Biblia no hay ninguna palabra que solo pueda utilizarse en un sentido negativo. Lo vemos en estas dos escrituras, como lo hemos visto anteriormente, y también en el Nuevo Testamento. En un sentido negativo, Pablo en Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ese sería en el sentido negativo, empleada esa palabra en el Nuevo Testamento. Y en el sentido positivo vemos Hebreos 6:11, que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La palabra griega que Pablo usa en Romanos 7:7 es la misma que se utiliza en Hebreos 6:11, para explicar el deseo que debe tener un dirigente cristiano de ver a los convertidos crecer en diligencia. Así que no podemos negar que la palabra utilizada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existe tal cosa como el deseo bueno y el anhelo o deseo pecaminoso. Y debemos ser sabios para saber utilizar la palabra codiciar en ese sentido, dependiendo del contexto. El problema, hermanos, es que a veces la línea entre un deseo correcto y una codicia pecaminosa es muy fina. Un ejemplo para poder ilustrarlo es lo que ocurrió en el Edén. Allí en Génesis, Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Es muy seguro que el árbol era hermoso y también su fruto. Nada de eso tiene que ser codicia en forma negativa, como lo hemos visto. Hay cosas hermosas.
¿Qué había de malo entonces en la acción de Eva? Pues primero, su acción era pecaminosa porque Dios había prohibido comer del fruto. Y segundo, su acción también era pecaminosa porque escuchó la voz de Satanás cuando dijo: seréis como Dios. Y ella deseó, codició la sabiduría que la haría igual como su creador. En los dos casos, Eva deseaba el fruto prohibido. La sencilla definición que pudiéramos dar de codicia para que todos lo entendiéramos, hasta los niños, es desear el fruto prohibido. No es en sí el deseo, sino el objeto, el fruto prohibido. Entonces la advertencia en Éxodo 20:17 no va en contra de desear, sino de desear lo que pertenece al prójimo. Consideren que en este último mandamiento Dios cubre las principales áreas de la vida de una persona. Fíjense, no codiciarás la casa de tu prójimo. Es una referencia a la seguridad. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Alude al matrimonio. No codiciarás su siervo, puesto que estos le permiten vivir relajadamente, debe ser una referencia al ocio. No codiciarás su buey ni su asno. En los tiempos antiguos la riqueza de un hombre se medía por el número de animales que poseía. Cuantas más bestias poseía, mayor era su capacidad para comerciar. Es por tanto una referencia a la riqueza y a la posición social. Dios cubre en este último mandamiento casi toda nuestra experiencia de la vida: la seguridad, el matrimonio, el ocio, la riqueza, el trabajo y la reputación. Desde entonces las cosas no han cambiado mucho en los últimos 3.500 años, desde que se dio la ley. En la vida sigue habiendo envidias y disputas sociales en estas 5 áreas. El problema no es lo que no tenemos, simplemente es lo que los otros tienen más que nosotros. Ese es el problema. No es lo que no tenemos, sino lo que los otros tienen más que nosotros. Codiciar no es solo lo que llegamos a hacer, es mucho más profundo. Es lo que deseamos, es lo que soñamos, lo que planeamos hacer. La codicia no consiste en querer algo, es más profunda aún también, sino en querer algo más. Cuando Dios iba a introducir a su pueblo a la tierra prometida, les advirtió acerca de la codicia. En Deuteronomio 7:25, vayamos allí un momento para poderlo ilustrar. Deuteronomio 7:25 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Advirtamos la forma en que Dios lo dice. No solo les advierte en contra de poner su confianza en los ídolos y codiciar el oro del que están recubiertos, esos ídolos. Dice: no codiciéis siquiera el oro que tienen. En otras palabras, no es suficiente que Israel tome los ídolos y los queme en el fuego hasta que solo quede el oro y puedan utilizarlo. Dios dice que no se debe codiciar los ídolos ni el oro que los recubre. Fíjese qué importante. ¿Cómo apela Dios a eso, a desear eso, a codiciar eso? ¿Cómo les advierte a su pueblo? Hermanos, ¿y cómo actúa la codicia? Todo empieza en nuestras mentes. Veo, lo deseo
planeo y lo hago. Es así como actúa la codicia. Tenemos el ejemplo de Acán, antes lo ha nombrado Rodrigo, está en Josué 7, del 1 al 26, pero lo que hizo está resumido en el 7:21. Dice así, todos sabemos la historia. Y dice en el 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Pero fíjese primero, pues vi. Codicié y tomé. Consideren cómo es el proceso. Entre codicié y tomé está implícito el planear. Acán tuvo que planear cómo sacaba el manto, la plata y el oro de esa tienda, sin que nadie lo viera, y llevarla a la suya, y planear dónde lo iba a esconder, sin que nadie le viera. Vi, codicié, planeé y hago, lo tomo. Por este motivo murieron Acán y no solo él, también toda su familia por ser cómplices con él. Codiciar de forma pecaminosa es fijar nuestra ambición sobre cosas que son fruto prohibido. Miren otro ejemplo, David y Betsabé. Lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer solamente del 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó. Antes de enviar a preguntar, David codició. Y después de saber quién era esa mujer, aún así planeó cómo satisfacer su deseo pecaminoso. Nosotros los cristianos podemos desear muchas cosas que son buenas en sí mismas. Lo que no es lícito es desear lo que es de otro. He estado pensando que si tuviera que resumir en pocas palabras de qué va este mandamiento, con muy pocas palabras, ¿de qué va este mandamiento? El 10º mandamiento contestaría que tiene mucho que ver con el contentamiento. Contentamiento. Contentamiento con lo que tenemos y quiénes somos. Porque no solamente son cosas materiales. Apela a lo que somos también, a la idea que tenemos de nosotros mismos y la idea que tenemos de los demás. La codicia nos lleva a desear más de lo que tenemos y dirige nuestra atención a lo que tiene y cómo vive nuestro prójimo. Recuerden que todo empieza en la mente. Constantemente somos bombardeados en nuestras mentes por lo que vemos a través de anuncios publicitarios, películas, revistas, escaparates. Todo apela a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Muchas personas codician al permitir que los irreales placeres de los anuncios y las series de televisión empapen sus mentes hasta que ese estilo de vida les absorbe y acaban creyendo que si tan solo pudieran tener eso, serían más felices. Miren, hermanos, que hasta hojear un atractivo catálogo puede estimular nuestro deseo de tener algo nuevo
Y quizás sea algo que ni necesitamos, pero despierta en nosotros unos deseos de querer eso, algo mejor, ya sea en el campo de la seguridad, el confort, el sexo, el ocio o la riqueza. Lo que antaño nos satisfacía ya no es suficiente, porque lo que hemos visto, deseado y pensado ha perturbado nuestro contentamiento. Y deseamos eso, lo queremos para nosotros. No estoy diciendo que comprar algo nuevo, necesario para el hogar o para uno mismo, que es de mejor calidad y porque proporciona un mejor servicio, esté mal. No estoy diciendo eso. Lo que se apela aquí es a los deseos y a las motivaciones. Porque este mandamiento apela a eso también. Profundiza en eso. En nuestros deseos, pero también en nuestras motivaciones. Este mandamiento desaprueba los deseos pecaminosos porque ellos están en contra de la voluntad de Dios. Los malos deseos están prohibidos. Todo deseo pecaminoso, todo deseo desmesurado e injusto es prohibido, no importa cuán pequeño o débil sea. Ellos ni siquiera deberían de surgir en nuestro corazón. Y cuando digo deseos, también quiero centrarlo en las motivaciones. Lo que te mueve a desear eso o a planear hacer aquello. Dirijo ahora el mensaje a lo que son las implicaciones y aplicaciones para nuestra vida. Por ejemplo, nos gusta hacer deporte. Bueno, a mí no, pero hay muchas personas que sí les gusta hacer deporte. A mí me aburre. Eso es muy bueno. Desear tener un cuerpo sano y ser una persona físicamente sana, ágil y vigorosa. Pero ¿cuál es la motivación para hacer deporte? ¿De dónde procede ese deseo a la hora de hacer deporte? De muchas personas. Mi intención no es juzgar las motivaciones de ninguno aquí. Yo he de examinar mis motivaciones, conocer mis deseos profundos. No conocer los deseos profundos tuyos, ni tus motivaciones. Yo debo de conocerme a mí mismo. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis motivaciones? O esos deseos pecaminosos que están dentro de mí, que me mueven a hacer ciertas cosas o no me dejan hacer ciertas cosas que debo de hacer. Tú has de examinar tus deseos y motivaciones. Podemos codiciar a las personas, podemos codiciar un cuerpo, idealizar una clase de cuerpo, queremos tener un cuerpo como el suyo. Si es así, entonces el motivo no es tanto por la salud, sino por el físico, nuestra apariencia ante los demás. Que los demás nos vean bien. Podemos codiciar eso. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué las personas se visten de una manera? Quizás se puede llegar a codiciar la imagen de alguien, el estilo de vida. Podemos codiciar y desear eso y proyectar ante los demás esa imagen, porque codiciamos eso, lo deseamos. Podemos codiciar tener una posición social como algunos tienen y llegar a creer el engaño que vamos a ser muy felices al ganar mucho dinero para poder gastar todo ese dinero. Y si podemos vivir dos vidas, mejor aún, porque con una no nos va a dar tiempo. Podemos llegar incluso a criticar a aquellos que gastan el dinero en los juegos del azar, a aquellos que viven vidas con mucho dinero y dándose caprichos. Y podemos criticar incluso a aquellos que gastan el dinero en los juegos del azar, pero pensamos y codiciamos en lo profundo de nuestro corazón, podemos llegar a ello. ¿Cómo gastaríamos el 1.000.000 de euros que está en el bote de la quiniela primitiva? ¿Cómo lo gastaría si yo tuviera ese 1.000.000 de euros? ¿Qué haría con él? ¿Cómo lo gastaría?
y codiciamos eso. Deseamos dejar de trabajar para siempre y vivir placenteramente, y al no lograrlo podemos ser tentados a envidiar a otros que sí lo consiguen y viven mejor que nosotros. Consideren la relación de la codicia a algo o a alguien con los sentimientos, pues están muy conectados. Brian Edward comenta al respecto: la codicia es la hermana mayor de dos mellizos, la envidia y los celos. Estos dos hermanos son difíciles de diferenciar porque nacieron al mismo tiempo y raramente se separan. La codicia desea algo más allá de su alcance. La envidia dirige todas sus fuerzas a cualquier otra persona que posea lo que ella quiere. Los celos tienen miedo de perder lo que ya tienen. De estos tres hermanos nacen el miedo y el resentimiento, que son grandes enemigos aún entre las mejores amistades. Fin de la cita. Consideren también, hermanos, como el espíritu, que desea más y más, siempre lamenta lo que los demás tienen. Tener un espíritu así es muy dañino para uno mismo y para las relaciones con otros. Envidiar el éxito laboral, matrimonial, deportivo, social o hasta los progresos espirituales de otros revela un corazón codicioso. La envidia siempre es una mala perdedora y nunca habla bien de los demás, y es tan mala perdedora que la mayoría de las veces se desborda en ira. Veamos lo concerniente a envidiar en los progresos espirituales. Nos vamos a centrar ahí. Consideren el primer acto de envidia de un hombre a otro hombre. Eso condujo al asesinato. Caín mató a su hermano, ¿saben por qué? Porque Abel tenía una mejor relación con Dios que la que tenía Caín. Caín decidió que esa relación no podía continuar y planeó poner fin a ella asesinando a su hermano. Eso es envidia espiritual. Es tremendo, pero es así. Consideren cómo los deseos pecaminosos, la codicia, los deseos pecaminosos, son egoístas aún en referencia a los deseos y las motivaciones en todo lo que tiene que ver con las gracias espirituales para nuestra alma. La codicia no solo tiene que ver con cosas o personas, como hemos visto y hemos considerado. El primer acto de codicia, como hemos visto, tuvo que ver con la sabiduría. Allí vimos Eva en Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Trágicamente, el único conocimiento que Eva adquirió por causa de su codiciosa acción fue ver su propia desnudez. Es lo único que ella pudo tener, ver su propia desnudez. Y la razón por que no se benefició de su anhelo de sabiduría fue que cedió a la tentación de ser como Dios. La sabiduría es buena, pero una sabiduría que convierte el yo en un Dios es perversa. Es una sabiduría perversa. Desear ser sabio no es algo malo en sí mismo. Lo que es pecaminoso es la meta y ambición de ser sabio a los ojos de los demás. Es desear eso. Ser sabio a los ojos de los demás. Lo que debemos desear es conocer y comprender a Dios. Como nos dice el Señor en Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entenderme y conocerme, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere hacer misericordia, justicia y juicio. Pero no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme. ¿Por qué deseamos estudiar la Biblia? Leemos nuestras Biblias porque creemos que Dios nos habla a través de ella. Pero cada uno tiene que examinarse cuál es verdaderamente mi motivación para leer la Biblia. ¿Para adquirir conocimiento? ¿Para enseñar a otros? No tienen por qué meditar ahora mismo, no es cuestión de meditar unos segundos. Tenemos que profundizar y meditar. ¿El enseñar a otros? ¿Cuál es mi verdadera motivación? Porque podemos codiciar estar por encima de los demás, el saber más que los demás. Dar una imagen a los demás de espiritual, demostrar a los hermanos que tenemos un elevado conocimiento o que vivimos intensas experiencias personales con el Señor. Esto sería muy bueno, pero ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué deseas a la hora de abrir las Escrituras? ¿Es que Dios te habla a ti personalmente y te muestre por la palabra como en un espejo tu condición delante de Dios? ¿Ese es tu mayor deseo? ¿Ser tratado interiormente por Dios? Aquellos que buscan a Cristo, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué deseas verdaderamente y esperas de Cristo? Aún en la búsqueda de Cristo puede estar errada y centrada en malos deseos, en motivaciones equivocadas. Un buen ejemplo de ello se encuentra en Juan capítulo 6. Vayamos allí un momento. En el versículo del 1 al 15 nos relata la extraordinaria señal milagrosa que hizo Cristo al dar de comer a miles de personas con tan solo unos pocos panes y algunos pescados. La multitud se sació y querían llevarlo a Jerusalén para hacerle rey. Pero el Señor, en el versículo 15, dice, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente luego, más adelante, empieza a buscar a Jesús. Versículo 22. Se corre la voz de cómo fue alimentada la multitud y muchos otros vinieron a Tiberias, donde el Señor alimentó a la multitud y al no verle se dirigieron a Capernaum. Todos querían ver a Jesús. Todos querían encontrarle. Miren el versículo 25 al 26. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando llegaste acá es como si le preguntaran con reproche, Maestro, ¿cómo no nos has dicho dónde ibas? Te hemos estado buscando y no sabíamos dónde estabas. ¿Cómo llegaste acá? Como si Cristo estuviera obligado a darle la hoja de ruta del día siguiente.
Para ellos eso era muy importante porque querían tener controlado en todo tiempo a Jesús para su propio beneficio personal. Cristo los reprende y les pone en cara sus verdaderas motivaciones. El interés de ellos por Cristo es porque fueron bien alimentados con pan. Deseaban tener asegurado siempre ese pan. Y si para ello debían seguir a Cristo y hacerle rey, adelante, tomémosle y vayamos para Jerusalén. Pero ellos querían el pan. No porque creyesen que Cristo era el verdadero pan del cielo dado por Dios al mundo. Eso no les importaba. Su deseo por Cristo era solo material. Tener la seguridad que alguien, en este caso, Cristo, supliera todas sus necesidades. ¿Cuál es tu deseo por Cristo? ¿Cuáles son tus intereses al buscarle? ¿Deseas a Cristo? ¿O deseas el tener una mejor vida, tener seguridad y las bendiciones que acompañan el ser cristiano? Muchos de los que estaban en esta multitud se volvieron atrás y dejaron de seguir a Jesús, cuando declaró en los versículos 53 al 57, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí mismo. ¿Saben la palabra griega cuál es la que se emplea ahí para la palabra comer? Tiene una connotación de un deseo tan fuerte que la palabra es devorar. Devorar a Cristo. Todo nuestro deseo puesto en y por Cristo. ¿Estás yendo a Cristo porque le amas a Él y le deseas a Él? ¿O tienes otros motivos muy diferentes? Podríamos preguntarnos nosotros también, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué deseas servir en la iglesia? Son preguntas que hemos de contestarnos a nosotros mismos y escudriñar nuestro corazón con humildad a la luz de la palabra y en oración al Señor. ¿Por qué quieres predicar el Evangelio? ¿Por qué quieres predicar a los pecadores? Son preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Por qué quieres que la gente venga a la iglesia y se siente aquí en la silla? ¿Por qué los hombres desean el ministerio pastoral? Los hombres desean el ministerio de la predicación. Buena cosa es anhelar ser obispo, dice Pablo. El requisito es que esos deseos estén arraigados en el amor de Dios y que ese anhelo sea nacido de un deleite de lo que es bueno y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también los hombres pueden desear predicar y gobernar una iglesia con codicia pecaminosa. La palabra de Dios lo enseña y la experiencia también. Una ilustración de lo que estoy diciéndoles se encuentra en Filipenses 1, versículos 15 al 18. Estando preso Pablo, escribe a esta iglesia en Filipos y dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Al parecer algunos estaban predicando el Evangelio, en parte para demostrar lo buenos predicadores que eran y lo pobre que era Pablo en comparación. El contenido del mensaje era Cristo, pero las motivaciones de ellos eran egoístas y de envidias contra Pablo. Qué profundo es todo esto, ¿verdad? Muy profundo, hermanos. ¿Saben por qué es tan profundo? Porque trata, como hemos visto, con nuestro interior, con los deseos más profundos y recónditos de nuestro corazón, con los sentimientos y las motivaciones. Este mandamiento trata esto. ¿Hay solución para la codicia? Sí que la hay. Antes dije que este mandamiento tiene que ver con el contentamiento y que todo empieza en nuestra mente. Lo que vemos, oímos, deseamos, pensamos, soñamos. La codicia prueba que mis afectos y atenciones están centrados en mí y en esta vida. Hay una codicia que es buena y un celo que es santo y puro. Una codicia que no está dirigida a un objeto prohibido, ya sea una cosa o una persona o a mí mismo, sino aquellas cosas que como creyentes debemos desear fervientemente y buscar con solicitud. Hay un pasaje que nos es de provecho para ilustrarlo y está en el Evangelio de Juan capítulo 2. Vayan allí si quieren, versículos 13 al 17. Estoy ya en la conclusión final. Nos dice, está cerca la Pascua de los judíos, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús vino al templo. ¿Y qué halló en él, hermanos? ¿En qué lo habían convertido los hombres? En una casa de mercado. Abundaba la rapiña, el fraude, la habían convertido en una feria, en un mercado. En vez del lugar de adoración a Dios, la casa de oración la habían convertido en cueva de ladrones. Cristo hizo un azote de cuerdas y echó fuera a todos los que habían hecho del lugar de adoración su fuente de ganancia. Volcó las mesas, esparció las monedas por el suelo, quitad de aquí esto. Cristo estaba profundamente disgustado. Entonces dice que los discípulos acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Es una escritura del Salmo 69, versículo 9. Las acciones de Cristo vinieron de su celo santo por Dios y por la pureza de la adoración a Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje pensamos en la Iglesia, que quizás es necesario en algún momento actuar de esta manera en la congregación y poner orden lo que está en desorden. Es bueno mostrar celo por la Iglesia, por la verdad, por la justicia. Pero encaminemos ese celo no a la Iglesia, no a otros, sino a nosotros. A nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Hemos de purificar nuestro templo. El Señor entró en el templo y le llevó un tiempo a observar y examinar cómo estaba la situación allí. Y le llevó un tiempo a hacer ese azote de cuerdas antes de pasar a la acción. Hermanos, hay deseos, prácticas en nosotros que deben ser examinadas. Debilidades que tienen que ser tratadas y pecados que deben ser confesados y mortificados. Motivaciones y acciones deben ser escudriñadas en su profundidad por la meditación y el autoexamen. Pero Cristo no se quedó con solo ver, sino que con celo hizo un azote de cuerda y echó afuera todos. No nos vale con verlo. Hagamos un azote de cuerdas. Y echemos fuera todo pensamiento y deseo que es vil y pecaminoso. Purifiquemos nuestro templo. Nosotros. La palabra griega aquí es celos, con Z, celos. Y significa fervor, ardor, calor y siempre en sentido favorable. ¿Y en qué hemos de ser celosos? ¿En qué hemos de codiciar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En el Salmo 19, versículo 10, leemos: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro, codiciables más que el oro. Pero hay algunos que ni siquiera leen la Biblia, no desean. Desear la palabra de Dios. No desean la palabra de Dios, pero sí desean cosas de este mundo. Seguridad, posición, dinero. ¿Qué hemos de codiciar, hermanos? Hemos de codiciar la palabra de Dios, conocerla más profundamente, amarla, porque nuestra conciencia es despertada a través de ella. Es por medio de las Sagradas Escrituras que conocemos y comprobamos lo que Dios quiere para nosotros. Debemos desear un sentido más profundo de nuestro pecado. Y es verdad que cada uno que es convertido tiene una cierta medida de sentido de pecado, un conocimiento de éste. Pero fácilmente somos llevados a exagerar los pecados de los demás y a ser muy permisivos y clementes con los propios. Y debemos desear tener un sentido más profundo de nuestro pecado. Eso es lo que debemos codiciar. Debemos aprender a conocernos mejor a nosotros mismos y examinarnos a la luz de la ley. ¿Y cómo? Por medio del autoexamen, con la palabra de Dios y examinándonos, pensando en nuestros actos, nuestros pensamientos, conociéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me restrinjo de hacer aquello? ¿Por qué? ¿Verdaderamente por qué? Hermanos, desear ser despertados a más amor por Cristo y desear ser inducidos a una entrega mayor. Miren, Cantar de los Cantares, antes lo hemos leído, cuando leemos de la joven que describe a su amado diciendo que es todo él codiciable. Cantares 5:16. Este libro es una canción de amor que expresa el anhelo de Cristo que todo cristiano debería tener. Conocer a Cristo nos lleva a amarle y anhelarle.
Debemos anhelarle tanto como para estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa menos que a Él. Pablo estimaba todo como pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En Filipenses 3:8. ¿Está creciendo así nuestro amor por Cristo? Ese era un corazón codicioso, el de Pablo. Estimo todo como basura. Ese era un corazón codicioso. Debemos sentir profundamente nuestra necesidad de la gracia de Dios y desear más fervientemente la gracia buscándola del Señor por medio de la oración. Estas son las cosas que debemos codiciar, hermanos, y desear. Estas son las cosas. Que el Señor nos ayude.